Bienvenidos a Jaqueca, un nuevo programa de este podcast en donde vas a recibir muchos hacks que te van a destrabar, a dar ideas, a abrir horizontes. Memo, pues tenemos un super invitado el día de hoy, ni más ni menos que Luis Párez Cárdenas, un emprendedor nato. Luis, muy bien, mi Fer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, con muchísimo gusto. Sí, es un verdadero placer tenerte, un gusto reencontrarte aquí. Gracias. Fue mi compañero en la universidad y mi amigo en la vida. No sabía que ibas a venir, sinceramente me lo dijeron hace ratito. Sí. Me da gusto que estés aquí. Gracias. Me da gusto escuchar tus historias. Ya vi que tienes mucho que platicarnos, ¿no? Entonces, pues arrancamos, que venga, ¿no? Nos arrancamos. Muy bien. Platícanos, Luis, ¿tú a qué te dedicas? A ver, explícanos un poquito. Yo me dedico a la refrigeración, ¿sí? O sea, hacemos proyectos de refrigeración de todos los tamaños, desde un pequeño cuarto frío para un restaurante hasta proyectos agroindustriales muy grandes, ¿sí? Acabamos de terminar, por ejemplo, como referencia, el Macrocedis de Alpura, en el Estado de México, con 7,600 posiciones de almacenamiento. O sea, un proyecto bastante grande. Sí. Pero igual hacemos camaritas para restaurantes o para carnicerías o lo que quieran, de todo tipo de proyectos de refrigeración. En lo que estamos especializados nosotros más bien es en brindar la ingeniería a nuestros clientes. ¿Sí? Nosotros trabajamos con contratistas en toda la República y les ayudamos a que sus proyectos realmente funcionen como debe de ser. Esa es la función de nuestra empresa. Oye, nos estás contando, Luis, de tu trayectoria. Creo que es muy interesante el paso que diste a ser emprendedor. Sí. Cuéntanos un poco. Ahí es un reto, el tema de brincar de la silla de directivo, ¿no? De asalariado, ¿no? Sí. Todos en algún momento fuimos asalariados al tomar la iniciativa de ser director, dueño, como le quieras llamar, de tu propio emprendimiento, ¿no? Pues mira, les platico un poco. Esto quizá puede ser interesante. Para mí fue obviamente una de las partes más importantes de mi vida, ¿no? Yo trabajaba en una empresa de refacciones industriales muy grande, o sea, a nivel nacional, muy exitosa. Tú conoces a los dueños. Al final del tiempo que yo estuve en esa empresa, yo era el director de operaciones y después, bueno, hubo algunos movimientos, pero para simplificar un poco, realmente tenía un muy buen puesto, con muy buenas condiciones. ¿Estabas cómodo? Muy cómodo, ¿no? Y en eso de repente... Con secretaria. Oye, asistente. Te voy a decir una frase que a mí me gusta catalogar. Exacto. Pegándole al viático, ¿no? Que ese es el tema de muchos cuando somos empleados, ¿no? Que tú le pegas al viático, ¿no? Sí. Entonces, de ahí tengo un buen amigo que lo conocí por el golf, ¿sí? Y él me invita a entrar con él a una empresa en la que estoy ahora, que es de refrigeración, ¿no? Con unas condiciones completamente diferentes, en las que ya no eres empleado, sino pasas a un nivel diferente con todo y sus riesgos, ¿no? Sí. ¿Da miedo? O sea, yo sí... Yo nunca estuve empleado y luego pasé a ser empresario. Pero sí, como empresario me ha tocado brincar de un negocio a otro, y sí me ha generado cierta incertidumbre, cierto miedo. O sea, el reto de brincarle, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? Porque el miedo también va de la mano de la adrenalina de crecer, ¿no? Claro. Sí, claro. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes para mí era el poder manejar tu tiempo, ¿no? O sea, cuando tú estás de empleado, pues tienes un horario en el que pues, entras de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y ya sabes. Un sueldo fijo. Exacto. Un sueldo fijo que por un lado es muy bueno porque tú tienes la seguridad de que todas las quincenas, pues ahí vienen, ¿no? Y tú programas tus gastos, ahorras y ves qué te puedes hacer, pero con una seguridad de que te cae la lana. Cae la lana, ¿no? Sí. Cuando le brincas, pues ya es muy diferente, ¿no? Porque entonces voy a analizar, bueno, cuánto tengo de ahorros, con estos ahorros, cuánto tiempo podría vivir, si el negocio funciona o no funciona correctamente, si no funciona, ¿qué voy a hacer? O sea, vaya, al final sí te planteas una serie de cosas. Lo que dijiste, ¿da miedo? Sí, claro que da miedo, ¿no? O sea, salirte de la seguridad y cuando ya estás casado y estás por hijos. O sea, sí. Exacto, ¿no? O sea, sí tienes ahí un tema de miedo, pero también creo que es una de las mejores cosas que por lo menos yo he podido hacer en mi vida, ¿no? O sea,
el poder manejar tu tiempo ya es una hermosura, ¿no? El poder estar sentado con ustedes aquí, ¿sí? Si yo fuera empleado, yo no podría estar sentado con ustedes aquí con la tranquilidad de que no pasa nada, ¿no? Sí. Era, siempre les digo a mis amigos, el mayor premio de ser emprendedor o empresario es que eres dueño de tu tiempo. Es correcto. Tal vez tienes menos lana que en un puesto, Sí. en un empleo, ¿no? Porque muchas veces hay emprendedores que ganan menos que un empleado. Al inicio, claro. Sí, claro. Bueno, hay muchos que toda la vida, ¿no? O sea, hay empresas que no prosperan o quedan para vivir, pero no generan riqueza, ¿no? Sí. Pero se vuelven dueños de su tiempo. Y eso vale. Al fin y al cabo vale, ¿no? Vale mucho. A tu esposa, a tus hijos, el golf, ¿no? Claro. A ver, el tema de que puedas ir a los festivales de kinder de tus hijos, ¿no? Sí. Que la verdad, en el momento en que van creciendo, eso no lo vuelves a pasar, pues es un tema... No hay segunda oportunidad. Exacto, que realmente vale la pena el riesgo, ¿no? Como dices, o sea, te cuesta mucho más trabajo ir generándote un patrimonio de esta forma Sí. que de empleado, vaya, siendo un empleado exitoso o un empleado bueno, ¿no? Sí. Pero la satisfacción a futuro es mucho mejor, ¿no? Sí. Yo, en mi caso personal, yo creo que yo tenía doble miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya lo había hecho, o sea, vaya... Eso que te estabas diciendo. Sí. Platícanos un poquito. ¿Qué hiciste? ¿Qué negocio tuviste antes de Yo todavía estaba en la universidad y ya había puesto mi primer negocio. ¿De qué era? Sí. Vendíamos equipo de instrumentación. O sea, estaba asociado con un amigo y de ahí empezamos a vender equipo de instrumentación. Vendíamos, por ejemplo, instrumentos de medición. Sí. Vendíamos manómetros, refacciones para calderas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y nos empezó a ir bien, o sea, empezamos a vender muy bien en Puebla. Bueno, tú sabes que soy de Tehuacán, yo soy de Tehuacán, empecé a ir a Tehuacán. A los que no saben dónde está Tehuacán. Para que los que no saben dónde está Tehuacán, es un principado europeo en América, ¿no? Vaya, yo tengo... en el mapa hace como 5 años apenas. No, era famoso por el agua Tehuacán. Bueno, oye, ahí están tus parientes también. No, empecé a ir a Tehuacán también a venderle a mis amigos. Y pues al final se volvió un buen negocio, ¿no? O sea, un negocio que dio para que me casara y para que hiciera varias cosas, hasta que la falta de experiencia pues, me hizo quebrar, ¿no? Hoy lo dices ya muy sencillo, pero en su momento, imagínate, ya casado y con responsabilidades, y al final tener que cerrar un negocio y ponerte a buscar trabajo en ese momento. Pues, muy doloroso y claro, muy complicado, pero al final yo creo que esa es gran parte de lo que a mí me sirvió para que ahora las cosas funcionen, ¿no? La experiencia que tomas en el tiempo. En los fracasos. Claro, en los fracasos y en lo que aprendes, claro, ¿no? Después de cerrar ese negocio, yo estuve trabajando en una lavandería industrial, ¿sí? Bueno, mucha gente no entiende lo que es una lavandería industrial, no es en la que planchan camisas, nosotros lavábamos pantalones de mezclilla para exportación y era una lavandería bastante grande, ¿no? Sí. Y yo tuve la suerte de ser el gerente del segundo turno. Ahí que aprendí, pues ahí aprendí a manejar gente, ¿no? Y ahí yo tenía 120 personas a mi cargo, y cosa que no tenía en el negocio anterior. Entonces ahí aprendí un poco a manejar gente, bueno, responsabilidades. Aquí hay 2 hacks interesantes. Sí. 1, aprender los fracasos, y 2, aprender a manejar gente. Claro. ¿Sí? Cuéntanos un poquito, ¿cómo manejabas a la gente? ¿Qué es ese aprendizaje? A ver, en ese negocio es un negocio súper complicado, ¿eh? Te platico que en alguna ocasión me volvieron a ofrecer trabajo en el mismo giro y dije no, ni de chiste. No quise saber nada de ello. No. Vaya, a ver, es un negocio que tiene muchísimas variables. Tú cuando recibes el corte de un pantalón, o sea, el pantalón ya viene cosido, y de ahí, por ejemplo, si es unos jeans, pues llevan procesos muy diferentes que ustedes deben de saber, que si el stone washing, que el acid washing, bueno, todos esos procesos, todo empieza en la lavandería, ¿no? En la lavandería entonces metes los pantalones a una lavadora con piedras y con cosas, y se te pasaron 5 minutos, ¿no? Y resulta que el pantalón lo sacas roto o se te pasó el tono, y todo esto era para exportación. Tienes auditores que están revisando todo. Va para atrás, y hay algunos que hasta te lo cobran, ¿no? Entonces, de ahí pasan un montón de procesos. Tienes que ver si no tienen errores de costura, los tienes que corregir, luego tienes que plancharlos, luego tienes que revisarlos, etiquetarlos. O sea, todas las etiquetas y eso tienen unas especificaciones, vaya, de milímetros, ¿no? Y si le pones chueca a la etiqueta, te lo rechazan. Sí. Vaya,
al final, complicado, ¿no? Pero al final te aportó a lo que estás haciendo ahorita. No, me aportó. La experiencia la tuviste, ¿no? Me aportó muchísimo porque pues aprendes a manejar todo tipo de gente, ¿no? O sea, yo tenía mis jefes, ¿no? Que era el jefe de lavandería y el jefe de planchado y el jefe de revisado y etcétera, y de empaque y de embarques, pero al final del día pues tenías que ver con toda la gente y era gente, vaya, muy diversa. Con los americanos también. No, fíjate que esa parte no me tocaba a mí. Eso lo veía el que era el gerente general de lo que era el grupo, ¿no? Tratar con clientes era la única parte que no me tocaba a mí. Sí. Me tocaba todo el tema operativo. ¿Sí? Ahorita el tiempo, fíjate, ahorita está haciendo eso de aprender aprender en casa ajena, ¿no? Sí. A mí me faltó en la experiencia profesional eso. O sea, yo le brinqué de la universidad a un emprendimiento propio, de ahí a otro emprendimiento propio y de ahí a la empresa familiar, ¿no? Entonces realmente no tuve esa formación que muchas veces las empresas ya más establecidas te dan. Sí. Esa especialidad que te dieron a ti, ¿no? Donde tienes que tratar con códigos internacionales, con especificaciones de Pero tú tienes la ventaja de que eres muy observador y también es una forma de aprender, sí, aunque no estés... Pero aprendí a punta de coscorrones. ¿Sí? O sea, también tú sufriste. Todo, sí. Pero esa segunda parte ya no era con mi dinero. Ya no era con tu dinero, exactamente. Ahí aprendiste y no te costó. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ya nos diste buenos aprendizajes. Uno, pues, vencer el miedo, a brincarle de estar empleado, de estar con un sueldo, a arriesgarse a ser emprendedor, ¿no? Sí. Y como te dije hace rato que estábamos platicando antes de la entrevista, el miedo no es exclusivamente de la gente que empieza, ¿no? O sea, los que están adentro también tenemos miedo. O sea, cada vez que viene un proyecto nuevo, cada vez que viene una inversión nueva, hay incertidumbre. Entre más años tienes, más miedo te da, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a romper el miedo de entrada, ¿no? Ahí es algo que me queda a mí, ¿no? Y dos, pues hay que aprender de todo lo que haces. O sea, de todas las oportunidades que te da la vida, tanto laborales como de cualquier cosa, para ir capitalizando, ¿no? Aprendizajes. Te voy a decir que creo que pudo haber sido un aprendizaje súper importante para mí en esa época de mi vida, ¿no? Sí. Hablando de esa primera época. Sí. El haber podido cerrar la cortina del negocio a tiempo. Ajá. Eso es algo que mucha gente le cuesta mucho trabajo. A mí me costó, le di muchas vueltas, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, es hora de cerrar. Sí. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿A quién le debo dinero? ¿Sí? Alcanza para pagar, vámonos. No alcanza. Hay algunos con los que hice arreglos y les fui pagando, ¿eh? Sí. Porque tuve que cerrar con flujos en contra, ¿no? Realmente un problema de un cliente que no me pagó y fue el que me partió, ¿sí? El saber cerrar a tiempo creo que fue algo muy importante, porque yo me pude haber ido metiendo en un hoyo mucho más grande por tratar de mantener el negocio. Claro. Fer, lo que platicamos ahorita, Fer nos decía de los créditos, ¿no? Que están dando en un banco créditos a la palabra. Sí. O sea, es un riesgo. Cuando tienes un negocio que no está dejando dinero, todo el mundo dice, puede venir después, invierto, pido prestado, hipoteco. Es un peligro. O sea, el hecho de saber cerrar a tiempo también es un logro, sí. O sea, es de verdad. Porque traes una bronca, pero puedes acabar con 10 broncas. Sí. ¿No? A ver, de ahí he cerrado varios negocios que no han funcionado. Te lo digo, vaya, como les comenté hace rato, o sea, a mí me gusta, ¿no? Y he hecho varias cosas con varios amigos y he tenido que cerrar varios negocios que no han funcionado con pérdidas, incluso quedándome con deudas de esos negocios y terminar de pagarlas, ¿no? Eso es otra, que siempre hay que ser responsable con lo que te metes, sí. ¿No? Pero al final creo que es algo importante el salirse a tiempo, porque yo he visto amigos que le siguen dando la vuelta y le dan la vuelta y entonces jalan de un lugar y le meten dinero bueno al malo, como dicen comúnmente, ¿no? Y eso, a menos de que traigas una forma de arreglar el negocio bien definida, que eso más bien el que nos lo puede decir es Fernie. Cuando es un contrato, realmente contratos que vienen, ¿no? Es estarte dando tiros en el pie y luego te vas subiendo a darte uno en la pierna y al rato cuando te volteas ya se volvió un tema bien complicado, ¿eh? Sí. El tema de ser responsable, o sea, el que fue pagarle a tus proveedores, o sea, ¿te dejó algo? O sea, ¿tuvo algún beneficio al final? O sea, me imagino, en un momento sufriste, ¿no? Sí. Desembolsar dinero que no tienes, que debes, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, la saliste de tus broncas, ¿qué te dejó eso? O sea, vaya, yo creo que lo primero que me dejó es una muy buena imagen, o sea, la imagen es importante. Sí. Al final... Eso lo hemos platicado mucho, Fer, ¿no? Sí. El tema de la imagen. O sea, tenemos un solo nombre, ¿no? Y hay que cuidarlo. Entonces, el día que se te ofrezca algo, tienes que tener una buena imagen con la gente, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que más me dejó. O sea, que por lo menos la gente con la que yo traté
me ayudaron, ahí te lo puedo decir, todo el mundo me dijo, sí, oye, a ver, pues ahí me vas pagando, como sea, pero al final cumplí con todos esos pagos. Bueno, no te voy a decir que todos a tiempo, porque de repente se te atravesaban broncas y etcétera, y ya con el sueldo de empleado, pues no te alcanzaban los flujos para poder hacer los flujos que traías con un negocio, ¿no? Sí, claro. Pero al final, lo que te deja también es la tranquilidad de que pues, quedaste sin deberle a nadie, ¿no? Así es. ¿Sí? Oye, Luis, otro tema, ya nos quedan pocos minutos, es el crecimiento. Eres emprendedor, te lanzaste, pero ¿cómo has logrado coordinar proyectos, impulsar el crecimiento? ¿Qué tips, qué hacks nos podrías dar en ese punto? Ahí tienes proyectos en toda la República, eso sí, es un reto. Mira, ahí una cosa que les puedo comentar, por ejemplo, o sea, un lugar donde yo aprendí mucho fue el siguiente trabajo que tuve, ¿no? Que fue en la refaccionaria industrial que les conocí. Ahí realmente es donde aprendí un poco más o mucho más el tema comercial, que de por sí es algo que a mí me gusta mucho, o sea, las ventas, sí. El trato con proveedores, con clientes y el empezar a manejar logística, inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, gestionar proyectos, ¿qué es? Para mí, lo primero es orden. O sea, yo aprendí en un momento de mi vida que si no llevas orden, o sea, se complica mucho la situación, ¿no? Un proyecto tiene eso. O sea, un proyecto tienes que agarrar y desde anotarlo y decir, a ver, lleva todas estas piezas, ¿sí? O todos estos equipos. Necesito coordinar la gente que lo va a instalar. Necesito revisar todo. Oye, a ver, tienes las condiciones para que los equipos lleguen. O sea, ya está la nave, el piso está correcto, la paquetería llega allá. ¿Cómo voy a traer los equipos? Logística, si son internacionales, ¿cómo los voy a traer? Si los voy a traer por barco, si los voy a traer por avión, si los voy a traer en sí. Tráiler, si vienen de Europa, de Estados Unidos, ¿sí? Gestionar la compra de todos esos equipos con las fábricas, tenerlos en el lugar correcto, en el tiempo correcto y coordinar los tiempos, ¿no? Oye, viene el que va a instalar el panel, ok, tiene que llegar en tal fecha que debe de estar todo. Y entonces verificar que todo esté. Claro. Oye, llegó el panel, pero resulta que no están los perfiles, o no llegó la tornillería, o no están los selladores. De nada sirve que yo fuera. Ya te complicaste, porque entonces te retrasas una semana para poder hacer las cosas, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, sí. Entonces, integras todo el proyecto y al final del día tienes que cubrirte porque siempre va a haber imprevistos. Es otra de las cosas que he aprendido aquí, ¿no? ¿Cómo te cubres? Siempre... A ver, yo me cubro sobre todo con tiempo. O sea, me cubro un poco porque al final no sabes si una paquetería se va a retrasar, sí. Si un proveedor no te va a entregar a tiempo, si se va... Ahorita con todos estos temas del COVID, nosotros terminamos de instalar... Una locura, la cadena de suministro se rompió en todas las industrias. En todas las industrias. Terminamos de instalar un proyecto justamente en el 2020, cuando estaba la mera pandemia. Entonces, sí. De repente tú no sabías si gente de instalaciones se iba a enfermar. Entonces, tienes que cubrirte con eso. Oye, ¿qué va a pasar si no llega? O si sí llega, cubrirte un poquito con tiempo y un poco con imprevistos. Hay gente que no se cubre con los imprevistos y de repente, oye, pues resulta que tuviste un error de cálculo y la grúa que necesitas es una grúa mucho más grande y vale 20,000 pesos más cara que la que habías tú considerado, ¿no? Entonces, tienes que ser muy minucioso con todo lo que tienes que revisar. Acá lo puse minucioso, mira. ¿Sí? Orden minucioso, ¿no? Sí. Sí. O sea, aquí estamos también algo como que hemos platicado, Fer, no puedes improvisar tanto, ¿sabes? Así es. No. O sea, sí ser emprendedor lleva cierto toque de audacia, de improvisación tal vez, pero ya en la marcha no puedes estar improvisando. O sea, sí tienes que planear, lo que es tu planear, el ser ordenado, el ser minucioso, es planeación, ¿no? Claro. Y sí pensar positivo, sí pensar, pero también pensar un poquito que qué pasa si no sucede, ¿no? O sea, plan B. Exacto, buscar escenarios posibles, porque siempre va a haber diferentes escenarios, ¿no? Sí. Vaya, yo te puedo decir que en los proyectos que yo he hecho, muy pocos son los que han salido, pero exactos, ¿no? Oye, a ver, siempre sale algo y resulta que no alcanzó esto, y con todo y que lo preveas, a ver, nosotros antes de hacer un proyecto hacemos 25 planos. ¿Sí me entiendes? O sea, hacemos planos de toda la tubería, planos de las conexiones, no falta que ya en campo, pues tienes algún tema que no consideraste, como que donde ibas a meter un codo para dar una vuelta en la tubería, resulta que hay una pared por la que no puedes atravesar porque es un castillo, ¿no? Sí. Y eso te hace tener que hacer una modificación en el plan original. Eso es normal cuando ya estás
en la implementación del proyecto. Entonces tienes que estar preparado para reaccionar a esas cosas. Claro, ¿Sí? Oye, pues se nos está yendo ya el tiempo. Sí. Hemos recibido muchos hacks, muchas ideas. ¿Con cuál te quedas, Memo? Varias. Hay que romper el miedo, ¿no? Dinos una que... Híjole. Y algún A mí me contenido gustó tuyo. mucho lo de ser responsable, o sea, el dar la cara, lo de la imagen, o sea, tienes un nombre que tienes que cuidarlo. Es algo que yo le transmito a mis hijos hoy. O sea, a ver, no pueden arrastrar el nombre porque va en perjuicio de toda la familia, ¿no? Entonces, sí ser responsable. Porque muchas veces cuando eres emprendedor, pues puedes tropezarte, ¿no? Pero la banca no tropezar, sino dar la cara cuando tropiezas, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, me gusta. Muy bueno. Me gusta. Luis, yo me quedo con el hack de el orden. Me parece que el orden en la vida es bien importante. A veces se confunde con ser cuadriculado. Y más bien el orden es tener claro tus fines, organizar las partes en torno hacia un fin determinado. Y la coordinación de ventas, la coordinación de proyectos, todo lo que nos has contado me parece importantísimo. Orden, minuciosa. Orden. El orden ¿Tú es importantísimo. que un mensaje Desde que lo final? conozco era así, de ordenado. Bien. A mí sí me gusta el orden, la verdad es que en alguna época de mi vida no fui tan ordenado y en el momento que descubrí el orden es que te cambia muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo hasta la fecha yo llevo, aquí mis apuntes y apunto todos mis pendientes y voy marcando los que hago, o sea, creo que eso es algo muy importante. Yo me quedo con el orden también, creo que el orden es lo que te da la base para poder hacer lo demás, ¿no? Si lo haces ordenadamente tienes menos riesgo de que algo salga mal. Sí. Para el próximo programa nos vas a dar más ahí, nos adentramos en el tema del orden, ¿no? Sí. Porque es algo fácil de decir, pero o sea, los tips de cómo lo llevas, ¿no? Con mucho gusto. O sea, cómo lo llevas, cómo lo implementas, porque como dicen, no somos ordenados de naturaleza. Algunos sí, ¿no? Sí. En tu casa te metieron ese tipo de educación, pero algunos la van adquiriendo con el tiempo. Claro, a ver, sí me Es pasó. un tema que vale la pena darle estructura, ¿no? Correcto, Sí, con mucho padrísimo. gusto, yo les digo Ahí está un tema. cómo he hecho. Maestro, ilumínanos. A ver, al final es un gusto participar No, y lo que Querido Luis. sirva de aportación, excelente, ¿no? Seguramente habrá muchísima gente que lo hace mejor, pero No, pues cada quien para nada. hablaremos de cómo nos funciona. ¿Te funciona? ¿Sí? Lo que se trata es que sea un programa súper variado, con todo tipo Liviano. de personas, con todo tipo de experiencias, liviano, ligero, Sí. ameno. Y Luis, fíjate, tiene alguna peculiaridad ahorita ya que estamos cerrando. Desde que lo conozco siempre he sido inquieto, siempre he sido movido, siempre he sido... A lo mejor no eras organizado, pero eras organizador. O sea, organizabas todo, ¿entiendes? Tenías cierto liderazgo, ¿no? Sí. Entonces, ver el tiempo, ver evolucionar a las personas, también es un gusto personal. Me encantó poder estar contigo aquí. Muchas ¿no? gracias. Ya en un tema más Igualmente. serio, platicando de cosas más trascendentales. Entonces, te agradezco, mi querido Luis, y yo creo que nos podemos echar un segundo capítulo sin bronca. Seguro, claro Yo que feliz, sí. encantado. Oye, muchas gracias, Luis. Gracias a Y ustedes. pues gracias a todos nuestros amigos de Jaqueca que nos escuchan, que nos ven. No se pierdan este programa y el siguiente. Hasta la vista. Gracias. Gracias.